Bueno, pues les Todavía damos, no, Ale, ¿sí, Carlos? todavía no. Ahora sí. Muy bien, pues muy buenos días. Les damos a este segundo día de actividades del Congreso Internacional del Cuerpo en el Siglo XXI. En esta mañana vamos a tener la mesa 1 de este miércoles 11 de octubre o la mesa cuarta del Congreso. Que se trata sobre experiencia, corporalidad y vida cotidiana. Vamos a tener con nosotras a 4 ponentes. Primero tendremos a Javier Mauricio Olaya Sosa, quien nos va a hablar sobre las corporalidades como posibilitadoras de vínculos afectivos en la cotidianidad. Posteriormente le daremos la palabra a Claudia Fragoso. Ella nos va a presentar una ponencia que se llama Érase un rompecabezas, piezas de un cuerpo fragmentado. Después estará Mitl Maqueda con nosotras con una ponencia que se llama Humor con cuerpo, reflexiones sobre el uso del humor y la corporeidad, eventos de protesta social en la Ciudad de México. Y cerraremos la mesa con Lorena Novoa López, Cuerpos en Transmisión, se llama su ponencia, simbiontes de percusión. Vamos a tener primero las mesas y después abriremos a una mesa, a un espacio para la discusión. Quienes nos vean desde la transmisión de Facebook pueden hacer sus comentarios. Se las haremos llegar a quienes están haciendo ponencia. Así que pues nada, Javier, adelante, te dejamos. Hola, muy buenos días. Ok, procedo a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve? Sí, perfectamente. Perfecto, un momento. Listo, bueno. Reciban todas y todos un cordial saludo. Mi nombre es Javier Mauricio Olaya Sosa. Tengo 28 años, soy de y vivo en Bogotá, Colombia. Soy maestro en arte danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, egresado en 2019, y actualmente ejerzo como bailarín, intérprete y creador, así como docente de danza en un colegio privado de Bogotá. Me encuentro hoy muy honrado y emocionado de compartir con ustedes relatos personales que han sido construidos a partir de la observación de mis acciones cotidianas alrededor de 3 vínculos afectivos muy importantes para mí. Esta ponencia surge de un capítulo de mi tesis de investigación de la maestría en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La tesis tiene como título provisional Javier a través de Cristian, Igor y Miguel. Y el capítulo sobre el que se desarrollará esta ponencia y que la titula es La observación de 3 vínculos en nuestras actividades cotidianas. Esta investigación gira en torno a mi compartir con Cristian, Igor y Miguel en diferentes escenarios en los que hemos compartido actividades cotidianas y que me han permitido reflexionar, analizar y comprender desde el rol de investigador y observador cómo el arte me ha configurado como persona. Cristian, a quien me referiré en adelante como Cris, mi pareja sentimental desde hace 6 años, Igor, nuestra mascota canina, y Miguel, a quien me referiré en adelante como Migue, estudiante mío diversamente hábil de 10 años, con quien pude compartir en el colegio que antes trabajaba. Observar mi interacción con ellos me ha permitido entender el arte como un componente presente en mi vida y con quienes comparto. Por eso, no me es posible separar el arte de la vida y viceversa, o concebirlos como espacios separados sin conexión. El ejercicio de observación no solo se limitó al tránsito por los lugares comunes o cotidianos en que nos hemos manifestado, sino también las corporalidades de cada uno en diferentes escenarios que dispusieron una actividad de manera diferente, así haya sido recurrente. Entonces, esta ponencia reunirá el trabajo metodológico expuesto en relación con algunos de los aportes teóricos trabajados, que fueron conjugándose eventualmente y dialogando a medida que se iba avanzando por medio de la observación de estos vínculos afectivos, dando como resultado el planteamiento de un trabajo etnográfico desde las afectividades.
La trascendencia que estos tres seres han cobrado en mi vida recientemente y que ha influenciado mucho el cómo pienso, siento, hablo, escribo y actúo hoy en en mis diferentes escenarios de vida, es lo que me ha dado la oportunidad de profundizar en nuestra intimidad para reflexionar y analizar desde diferentes vertientes en las que se puede revisar cómo los afectos se han manifestado en actividades que ejecutamos con cierta repetición, sin que por eso tengan que ser monótonas o sin significado por su similitud. Richard Schechner, uno de los fundadores de Performance Studies, teórico de la performance, director teatral y autor, menciona en Estudios de la Representación lo siguiente. Perdón, un momento. Las representaciones se construyen a partir de fragmentos de conducta restablecida, pero cada representación es diferente de cualquier otra. En primer lugar, ciertos fragmentos de conducta determinados pueden ser recombinados en infinitas variaciones. En segundo, ningún suceso puede copiar exactamente otro suceso. No solo la conducta en sí misma, los matices de estado de ánimo, el tono de la voz, el lenguaje corporal y otras cosas, sino además la ocasión específica y el contexto hacen que cada caso sea único. Así entonces, la rutina no implica necesariamente uniformidad, pero sí puede estar vinculada a la construcción de patrones de relación, interacción y posteriormente representación. Esto significa que los seres involucrados en una rutina no solo realizan tareas de manera repetitiva, sino que también influyen en cómo esas actividades se perciben y se integran en su experiencia. Se reconoce que una experiencia no está limitada únicamente a los elementos materiales o las acciones realizadas, sino que también se ve moldeada por los seres que participan en ella. Cada una y uno aporta su propia singularidad, sus pensamientos, emociones y experiencias previas a cualquier situación o rutina, y por consiguiente, cada interacción se convierte en un momento único y enriquecedor, incluso dentro de la estructura aparentemente repetitiva de una rutina. En esta introducción a las actividades cotidianas que devienen de la rutina al repetirlas, el ejercicio de observación me permitió reflexionar alrededor de ciertas categorías construidas, como los sentimientos y emociones, comportamiento corporal, significados culturales y contexto social, las cuales fueron material de análisis al momento de observar y permitieron visualizar cómo se generaba un patrón en nuestra interacción. Una vez definidas las categorías, me gustaría ampliar en el sentido de cada una. En la categoría de sentimientos y emociones, sobre qué podría llegar a tocar dentro de nuestra sensibilidad, hablando de mí en el compartir con alguno de ellos, así como orientar el análisis hacia el recuerdo y la emotividad que puede traer consigo, buscando comprender la relación entre las emociones y las interacciones. Para la categoría de comportamiento corporal, se designó hablar de las corporalidades puestas en juego en cada actividad a observar, revisando las disposiciones corporales y la comunicación no verbal presente. La categoría de significados culturales me invitó a pensar sobre cómo las actividades pueden verse afectadas por los valores y creencias culturales que subyacen allí, y asimismo, qué significado le doy a las actividades y mi posición frente a desarrollarlas con ellos. Por último, la categoría de contexto social hace referencia a cómo influyó el entorno en dicha actividad para afectarlas de cualquier manera. ¿Cómo se iba a dar la observación? Explorar las mismas actividades en diferentes momentos me permitió ver que en cada repetición podía haber una diferencia en la disposición corporal. Esto dirigió el pensamiento durante las observaciones a que debía seguir la corriente de lo que estuviera sucediendo. De allí surgió en mí un debate sobre cómo se realizaría esto, viendo los modos en que se estaría participando en este proceso etnográfico y autoetnográfico, que de acuerdo a Itza Miroslava Calixto, estaría inclinándose más hacia la autoetnografía reflexiva y como tal, generando una ruptura con la antropología clásica, en tanto se está investigando de manera reflexiva y crítica sobre lo propio desde un enfoque afectivo. Este enfoque, que me supondría como observador, pero también como participante, me alejaría de la noción antropológica de la observación fuera de la comunidad o el objeto de estudio, similar a una mosca en la pared, dando uso exclusivo de la vista y la comunicación verbal, o un diario de campo como métodos de recolección de información, diferente a la propuesta de Calixto, quien invita ahora al momento de observar no limitarse a la vista, sino darle lugar al corazón y las vísceras que muestran cómo se siente desde adentro, escuchar el resto del cuerpo para observar y escribir.
Este fue un punto clave en determinar desde qué lugar se iba a observar. En el diseño de la tabla de actividades cotidianas se identificaron algunas actividades que cobraban bastante significado por haberse convertido en parte importante de la rutina en los espacios que se comparten y compartían con cada uno. Para el diseño del diario se registró la información contextual, así como un enlace a contenido multimedia correspondiente a dicha actividad. Asimismo, se registraron las situaciones previstas como imprevistas de cada actividad dentro de su análisis. Dentro de su análisis se resaltaron las categorías. En el contenido multimedia se hizo el registro que permitía activar la memoria como dispositivo de recolección de la información. De esto se ahondará luego cuando se hable de Migue. Bueno, como recién mencioné, a la hora de considerar la observación de las actividades cotidianas junto a Chris, Igor y yo, se planteó el uso de registros audiovisuales, pero se descartó esta opción debido a su potencial para alterar la dinámica y la disposición de los participantes ante la presencia de cámaras o micrófonos. En su lugar, se optó por realizar registros de observación a través de la memoria. Después de cada actividad, se llevaba a cabo una grabación de audio detallada para narrar lo ocurrido y asegurarse de no omitir información relevante. Sin embargo, este método planteaba un desafío, ya que solo se aplicaba a las actividades en las que Chris participaba. Por lo tanto, los registros de observación variaban entre los 3 participantes. En el caso de Chris, se mantenía en desconocimiento cuando estaba siendo observado, preservando así la autenticidad de la cotidianidad. En cuanto a Igor, se realizaron registros audiovisuales sin que esto pareciera afectar su comportamiento. En relación a Migue, al no estar presente en la actualidad, se recurrió a ejercicios de memoria para recordar las actividades compartidas durante mi estancia en el colegio. Recapitulando, momentos con Migue. Para abordar este ejercicio de memoria sobre las actividades compartidas con Migue, era fundamental utilizar todo el material audiovisual disponible durante el tiempo que compartí con él, donde se registraban las actividades cotidianas a revisar. En lugar de repetir las actividades, enfoqué mi observación en detallar al máximo lo que ocurría durante cada una de ellas, sin importar el momento específico. Como complemento, contaba con videos y fotografías que me permitieron enriquecer la memoria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la memoria puede estar influenciada por el objetivo de la observación o puede ser moldeada para ajustarse a lo que se desea analizar. Esto planteó un desafío adicional para evitar sesgos y subjetividades en mi memoria al realizar estos ejercicios relacionados conmigo. En su texto, Seguir con el problema, generar parentesco en el Pudluceno, Donna Haraway aborda el tema de la memoria y expresa que los detalles enlazan seres reales con responsabilidades reales. Cada vez que una historia me ayuda a recordar lo que creía que sabía o me presenta un nuevo conocimiento, un músculo crítico para preocuparse por el florecimiento se ejercita un poco. Este ejercicio mejora el pensamiento colectivo y también el movimiento. Cada vez que sigo el rastro de un enredo y agrego algunos hilos que al principio parecían caprichosos, pero a la larga resultan esenciales para la tela, me convenzo un poco más de que seguir con el problema de la compleja configuración de mundos es el nombre del juego de vivir y morir bien en tierra. Las imágenes y videos de Migue se convirtieron en un valioso recurso para respaldar mis recuerdos de lo que hemos compartido. Estas imágenes, combinadas con lo que ya conservo en mi memoria, se han convertido en un tesoro de momentos compartidos con Migue, quien ya no está presente, para seguir creando nuevos recuerdos juntos. Siento la responsabilidad de cuidar y preservar estos recuerdos en mi memoria. La lectura de Haraway sobre el papel del recuerdo en relación con los diarios de observación fue especialmente relevante en este contexto. Gracias a el registro audiovisual, pude fortalecer mi memoria de los acontecimientos pasados. La realización de la observación y la posterior grabación de audio me ayudaron a recapitular de manera más precisa lo que había ocurrido. Reconociendo nuestra interacción en las actividades con Chris. Considero que he compartido muy poco con Chris sobre lo que he realizado en mi investigación. Existen algunos factores que podrían explicar esta decisión. Por un lado, he buscado mantenerme como el único observador a pesar de estar trabajando con Chris, Igor y Miguel. Aunque Chris tiene conocimiento de que mi investigación se basa en los vínculos afectivos con ellos 3, he procurado mantener cierta distancia entre su percepción de la investigación y la mía, para evitar desviarme de mi enfoque de estudio. Además, en relación a los diarios de observación, he decidido deliberadamente generar esta distancia en el proceso investigativo con Chris.
Mi intención es que las observaciones se mantengan lo más imparciales posible, sin ningún dispositivo de grabación ni ninguna indicación previa de la actividad observada. Esto se debe, en parte, a que deseo evitar que pueda conectar los puntos y modificar su participación en el proceso. No es una cuestión egoísta o instrumental en relación a él, sino más bien una forma de asegurarme de que mi observación y reflexiones se mantengan desde mi papel de investigador. No obstante, esto no impide que podamos tener conversaciones sobre el proceso, las cuales podrían enriquecer el documento de la investigación de manera textual o parafraseada. Esta postura como investigador ha generado conflictos, especialmente al considerar las discusiones en las clases de la maestría, donde he llegado a apreciar que el trabajo con otras y otros puede conducir a descubrimientos significativos. Compartir experiencias y encontrar puntos de convergencia y divergencia que nos permiten establecer un diálogo orientado hacia las experiencias colectivas e intersensibles. Asimismo, siento que alejar a Chris de la investigación refuerza la idea individualista que a veces se asocia con el arte y los artistas, así como con la obra como producto artístico. Estos aspectos están siendo debatidos en el contexto de los vínculos afectivos y las colectividades, lo que genera una tensión entre mi papel de investigador y la población investigada. En el caso de mi investigación, los participantes son seres tan cercanos a mí que al mismo tiempo me afectan, lo que crea una fluidez entre los roles de observador, participante y observado. No obstante, es importante destacar que la investigación se llevó a cabo en la interrelación con Chris, Igor y Miguel, a pesar de que la observación, las reflexiones y el análisis surjan desde mi perspectiva en todo momento, o al menos se registran desde mi punto de vista al realizar estos ejercicios. Comprendiendo y reconociéndonos en los encuentros con Igor. Al abordar este fragmento del texto me encuentro con algunas cuestiones relacionadas a la escritura de la observación de Igor en sus actividades cotidianas. En primer lugar, surge una problemática al considerar que al hablar de estas se hace referencia principalmente a su interacción con Chris y conmigo, más que a sus acciones individuales propias de su naturaleza como animal no humano. Es importante debatir esta idea al reconocer que nuestro trabajo de observación implica que Igor no puede ignorar estar en el mismo espacio con uno o ambos, participando en actividades específicas. Además, al ser un animal no humano y domesticado, su comportamiento está fuertemente condicionado por el contexto en el que ha sido criado. La segunda problemática que emerge al abordar este subcapítulo radica en la presunción de que las observaciones de Igor se llevaron a cabo de manera más sencilla, al no contar con su plena conciencia de estar siendo objeto de observación y análisis, en contraposición a lo experimentado con Chris en las actividades cotidianas en las que participó. Esta suposición confronta la naturaleza de la observación, cuestionando si la falta de conciencia del sujeto observado simplifica la recolección de datos, o si introduce matices y desafíos adicionales en la interpretación de comportamientos e interacciones. Además, abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la ética de observación y la autenticidad de los datos recopilados en situaciones en las que la conciencia del sujeto puede estar influida por la presencia del observador. Esta problemática invita a explorar la complejidad inherente a la investigación autoetnográfica y a considerar cómo las dinámicas de conciencia y participación del sujeto observado impactan en la calidad y la validez de los datos obtenidos. Inicialmente, con Igor se propuso observar ciertas actividades cotidianas que se vieron transformadas debido a nuestra mudanza o un nuevo apartamento. Estos cambios afectaron la forma en que Igor realizaba estas actividades. Por ejemplo, el uso de un ascensor en lugar de escaleras y los ajustes en su alimentación fueron factores que interfirieron en las dinámicas observadas y obligaron a replantear lo que se pensó inicialmente. Durante nuestro tiempo juntos, me esforcé por no alterar ninguna actividad y permitir que Igor tomara decisiones de manera independiente, incluso si eso implicaba cambios en los que se iba a observar. Además, mi enfoque de observación, interpretación y comprensión de las acciones de Igor reconocí la importancia de no depender exclusivamente de la vista como fuente de información. El tacto desempeñó un papel relevante en mi conexión con él a través del juego y las caricias. Esto me permitió tener en cuenta factores como la temperatura, la sudoración, la humedad y las diferentes texturas de su piel y pelaje. En el caso de Igor, al igual que con Miguel, la memoria desempeñó un papel importante para comprenderlo. Consideré necesario no limitarme solo a lo que ocurría al observar en una actividad específica, sino también considerar el contexto previo de su comportamiento. Por lo tanto, se seleccionaron actividades cotidianas específicas relacionadas con Igor, como fue también en el caso de Chris para su observación y análisis. En la investigación,
Se abordaron detenidamente las actividades cotidianas compartidas con Igor, Chris y Miguel. En un primer análisis, se realizó un registro exhaustivo de las actividades que ocupaban la mayor parte de nuestro tiempo conjunto. No obstante, el proceso de selección no se limitó a la mera recurrencia de estas actividades, sino que también se enfocó en cada uno de ellos para comprender el significado emocional para mí. Esto permitió identificar ciertas actividades que, más allá de su repetición, desempeñaban un papel fundamental en la rutina compartida. En mi calidad de observador, me di cuenta de que algunas de estas actividades se habían convertido en una especie de anclaje en mi vida, proporcionando una sensación de continuidad y estabilidad en medio de la cómoda monotonía. Este hallazgo resalta la importancia de explorar no solo las acciones en sí, sino también los sentimientos y percepciones que surgen de ellas, enriqueciendo así nuestra comprensión de las dinámicas afectivas en estas interacciones cotidianas. Así entonces, la observación de estos tres seres para la investigación ha puesto en tensión quién soy como Javier persona y el rol que asumo como investigador observador participante, tanto en los momentos de indagar en el compartir con Cris e Igor, quienes considero mi familia, así como de Miguel, un niño diversamente hábil, como en la exposición de nosotros cuatro, nuestros afectos, intimidad y vulnerabilidad para una investigación. Y desde allí también he abrazado lo que nos construye como vínculo afectivo con un gran amor. Estos tres seres, que representan un espectro diverso en términos de edad y habilidades y especie, niño, adulto y perro, han generado manifestaciones afectivas que, a pesar de sus diferencias individuales, también han revelado similitudes sorprendentes en términos de comportamiento corporal y comunicación no verbal durante nuestras actividades cotidianas compartidas. Esto ha abierto una puerta para explorar la interacción entre el arte, mis prácticas artísticas y la vida cotidiana desde una perspectiva más amplia y profunda. En este contexto, la investigación se enmarca en el eje temático experiencia, corporalidad y vida cotidiana de este congreso y busca comprender cómo estas manifestaciones afectivas y significados culturales se entrelazan en nuestra dinámica diaria compartida. Quiero terminar agradeciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México y su Facultad de Estudios Superiores Iztacala y al comité organizador por permitirme presentar mis intereses investigativos y dar cabida a mi intimidad y las preguntas que en ella rocenan dentro de la mesa de trabajo. A todos, todas y todos ustedes por permitirme ocupar tiempo de su día, contarles un poco de mi historia de vida a través de esta investigación. Y estoy complacido de escuchar en su momento comentarios, preguntas, críticas y aportes que les haya dejado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Al final pasaremos a espacio para comentarios, que sin duda dejan lo que nos has presentado. Pues Claudia, adelante, te damos la palabra. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Aquí agradeciendo a todo el grupo que hace posible este Congreso del Cuerpo en el siglo XXI, a la ITESO, Iztacala, al programa de maestría y doctorado en las ciencias médicas y odontológicas, a la Universidad Michoacana, a todos los convocadores que nos permiten estar aquí. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien. Muy bien, creo que ahí se ve. Voy a proceder un poco a lectura, interrumpirme algunas cosas, aclarar algunas otras. Sigo en la línea, y bueno, justo es lo que explico de la metodología de investigación que nos compartió muy privada y satisfactoriamente Javier Mauricio. Muy bien, érase un rompecabezas. Yo acá tengo que ir manipulando un poco. Bueno, yo soy Claudia Fragoso Susuraga, del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes, acá de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vengo a presentarles mi ponencia en relación al cuerpo, érase un rompecabezas, piezas de un cuerpo fragmentado. Hace pocos años me encontré con la metodología de la investigación que se fundamenta en la experiencia personal, considerando que dicha experiencia individual puede dar cuenta del sector o contexto al que pertenece. Me refiero a la autoetnografía. Este paradigma surge en el contexto de la investigación cualitativa y sobre todo dentro de las ciencias sociales. Lo cualitativo centra su propuesta en el estudio de la conducta humana como marco de referencia,
dando cabida a la perspectiva de personas y sobre todo cuestionando a la investigación científica tradicional que usualmente se concentraba en la comprobación de las hipótesis planteadas y en donde la relación del investigador con el objeto de estudio es distante y aséptica, con información cuantificable, con control y exactitud de datos recabados, para poder instaurar explicaciones aplicables al objeto de estudio de manera dogmática. Ya los teóricos han caracterizado a la metodología cualitativa de otra manera, por ser humanista, por ser integral, por ser inductiva, y que se ha implementado desde hace muchas décadas en los procesos de investigación etnográfica, en las artes, en las humanidades, de manera muy favorable. Los investigadores en este tipo de investigación atienden a otras personas en su contexto, aceptando como provechosas las aportaciones y no anteponiendo sus perspectivas personales y sus predisposiciones para dar validez dentro de la investigación desde la experiencia subjetiva de cada persona participante. Desde cada persona que se encuentra dentro del entorno social y cómo se ubica dentro de ese entorno social su propia subjetividad, abriendo entonces una realidad múltiple con enfoques diversos que incluyen el procesamiento, sí incluyen un posicionamiento personal y subjetivo, pero que a la vez permite incrementar la comprensión del entorno que rodea a los informantes y la situación objeto de investigación. En el caso de la autoetnografía, el investigador se integra dentro del grupo social, poniendo su perspectiva subjetiva al estudio específico o al objeto de estudio. En este proceso de investigación cualitativa, la narrativa es personal y viene a vincularse con la manera de hacer autobiografía. Es en primera persona, con la experiencia del investigador dentro del contexto social y cultural, para dar sentido y significación a dicho entorno. Toda vez que esta metodología cualitativa es factible de hacer una lectura, sí parcial, de la sociedad y de la cultura. Cito a Caroline Ellis y Arthur Bogner, fundadores y activos promotores del género de autoetnografía. La consideran como uno de los caminos por excelencia para entender el significado de lo que la gente piensa, siente y hace. Fin de la cita. Evidentemente, es una metodología que desde su origen ha sido cuestionada, con críticas hacia su falta de rigurosidad, y sin embargo, la evolución de esta metodología, de esta manera de llevar a cabo la indagatoria, posibilita la pluralidad de estilos narrativos en los que las respuestas se basan en las experiencias de los investigadores y demás participantes con, como ya he mencionado, la carga de subjetividad propia de cada uno de nosotros y nosotras. Es preciso entonces tener presente que esta metodología, la autoetnografía, no pretende hacer una generalización absoluta desde su posición narrativa, sino es una mediación del contexto social en el que se encuentra inserto, contrario a lo que usualmente hacen las instituciones que sí, cito a Mercedes Blanco, totalizan a cada individuo específico a través de las instituciones mediadoras. Fin de la cita. Es así como me posiciono desde el teatro, mi oficio y profesión, dentro de la definición de June Schwelter, que la cita Fernando del Toro, sobre el teatro posmoderno, que se presenta como un teatro subversivo y que se aparta de los principios lógicos que hay en la realidad. Desde esta perspectiva de la autoetnografía y de la investigación subjetiva de la propia experiencia, algunas de las categorías y caracterizaciones del teatro posmoderno entran en mi interés de desempeño actoral.
Se presenta, les decía, como un teatro subversivo, se aparta de los principios lógicos que hay en la realidad y en lo que el arte escénico se contonea entre la ficción y el proceso de ejecución, y sobre todo en que el actor y la actriz se vuelva tema y personaje principal. De Toro 2005 lo menciona. La narrativa textual parte de aquí de la subjetividad actoral y es flexible porque esa mediación que se lleva a cabo es a partir de la experiencia del actor como persona y como actor. La actoralidad se basa en su percepción del mundo, posibilitando que las acciones se manifiesten instintivamente. El proceso de creación, entonces, cuenta con un valor cultural y político, reflejando la idiosincrasia de la cultura en la que se encuentra inmersa. El teatro posmoderno constata pluralidad en su comunicación con base en los códigos de presentación, luz, sonido, espacio y demás. Y su presentación puede ser en cualquier lugar. No hay un espacio físico determinado para que se lleve a cabo este tipo de teatro como espacio escénico. Evidentemente existen otras características del teatro posmoderno que no se integran en el proceso autoetnográfico a partir de la subjetividad y la narrativa autobiográfica, pero centrándonos en el rol del actor, la actriz, como el eje que va a compartir su experiencia subjetiva, pues estamos partiendo de uno de los elementos dominantes que caracteriza a este tipo de teatro. Preámbulo. Tengo un cuerpo que se mueve, el cual es mi sostén y mi acompañante. Un cuerpo que ha vivido experiencias y que las lleva consigo. Mi cuerpo. Paralelamente a este pensar y sentir, puedo decir que siempre me han gustado los rompecabezas, el placer de armar y construir, lograr una pieza completa, la cual acaricio suavemente con mis manos. Nunca los guardo enteros, pero tampoco los desarmo. Los separo en piezas grandes, conformadas por otras pequeñas que me permitan en el futuro rearmarlos y volver a acariciarlos. Piezas unidas y sin unirse. Los rompecabezas implican un proceso de paciencia, observación, imaginación y perseverancia. Nuestro primer encuentro con este juego es de caos y desorden, ante el cual muchas personas rehuyen el reto. Exactamente, enfrentamos un sin pies ni cabeza, que poco a poco podemos construir. Llevar a cabo el proceso de armar un rompecabezas te permite separarte del mundo y pensar en el objetivo de lo que hacer, y al mismo tiempo vas pensando en silencio, sola, en el mundo interior de observación y análisis de los fragmentos que se van uniendo en un todo. La vida es como un rompecabezas. Todo lo que nos rodea conforma una parte de nuestro modo que nos construye como personas, familia, trabajo, amistades se unen formando parte de quienes somos como entes sociales. Asimismo, el cuerpo como un rompecabezas se construye, se arma y desarma, no solo desde lo físico, sino a partir de las ideas, los sueños, los pensamientos y las memorias, constituyéndose el ser que vive esta existencia, que nos completa y da sentido a la vida. Es así como nos vamos dando cuenta de que cada parte que nos conforma, cada pieza, tiene su lugar de manera lógica e insustituible. Las mujeres, como cualquier persona, nos conformamos en nosotras mismas y en nuestro desenvolvimiento social. Se tienen representaciones del ser y del estar en la medida en que se está viviendo, y se suman experiencias de nuestro haber físico, material y emocional. La mediana edad. El interaccionismo simbólico centra sus estudios en los significados sociales que las personas otorgan a su contexto. Dichas personas aplican reglas y normas culturales y sociales a las actuaciones concretas y rutinarias. Es decir, el interaccionismo simbólico estudia la realidad en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, las mujeres de la mediana edad estamos clasificadas, si es conveniente decirlo así, como aquellas personas que reunimos ciertas características físicas y emocionales que coinciden médica y clínicamente, o clínicamente. El climaterio es algo que nos emparenta.
etapa biológica en la que se marca un cambio de vida reproductiva de una mujer, puesto que finaliza su ciclo menstrual, lo cual nos lleva a repercusiones fisiológicas de acuerdo a cómo sean llevadas. Se tendrá una vejez en buenas o en malas condiciones. Esta etapa se relaciona también con un cambio hormonal importante, lo cual afectará aspectos emocionales como parte de la sintomatología de una mujer en edad media. Cito, se ha encontrado que tanto la frecuencia como la intensidad de los síntomas están relacionadas con el nivel de ocupación, profesión, actividad intelectual, lugar de residencia, condicionamiento de género, estado civil, personalidad, creencias y autoestima, experiencias previas, modo en que la cultura considere el envejecimiento y la menopausia, síntomas premenstruales y síntomas menopáusicos esperados, índice de salud mental, nivel educacional, paridad, estado de ingresos, inestabilidad emocional antes de la menopausia, práctica de ejercicios físicos, entre otros factores. Fin de la cita. Derivado de este cuadro clínico, muchas afecciones nos afectan en esta etapa de la vida, por la edad, el estilo de vida, la alimentación. Durante el climaterio, salud pública y el entorno social en general recomienda prevención desde edades tempranas para poder enfrentar en buenas condiciones la llegada de este momento. Este momento, que se vuelve un problema físico y fisiológico, a partir aproximadamente de los 50 años, y seguramente es el resultado de un cúmulo de acciones, decisiones, elecciones y emergencias que la vida nos va presentando. Es resultado justamente de eso, de vivir. En realidad, cuando se reflexiona por la vida, las aristas son muchas, tantas como personas que existen, puesto que las circunstancias varían de acuerdo a cada contexto. El vivir una adolescencia, una adultez en el mejor de los sentidos, plena, con trabajo, pareja, hijos, familia, evidentemente me refiero a un promedio general de personas, ya que seguramente existen casos en que las condiciones de vida no son los más estables que se pueda pensar. Mujeres que seguramente ni siquiera se cuestionan sus destinos y su pasado por las cargas e incluso el dolor que les implica existir. Recuerdo a mi madre fuerte y poderosa, con 3 hijos, trabajo y presente en festejos escolares, en vacaciones, en enfermedad. Sin embargo, ahora en mi adultez, pienso que en aquella mujer que seguramente fue discriminada por ser madre sola, por tener una profesión y por no tener una pareja estable. Y ahora que veo en estos tiempos convulsos de feminismo, que luchan hoy día por lo que mi madre vivió en su cotidianidad, puedo observar que cada vida es una historia que la sociedad tiene que generalizar, pero que eventualmente se puede individualizar con reflexiones como la presente. La mediana edad en una mujer significa un recorrido de años que parecen muchos, pero en realidad no son tantos, son algunos, que al igual que para los hombres están llenos de acontecimientos significativos, como la maternidad, el desarrollo profesional, la estabilidad familiar y económica, todo ello con trabajo encaminado a ello. Llegar a la mediana edad significa haber transitado experiencias, caminos y recovecos de la vida, con las consecuencias que ello lleva, huellas, marcas y señales que van quedando en el cuerpo. Además de las implicaciones corporales que ello conjunta, muchas veces nos enfrentamos al dolor, a la ansiedad, a la depresión y enfrentamos pérdida de control de la acción corporal y de la vida misma, la cual se nos escurre por las manos. Cada una de las partes que nos conforma se va resquebrajando poco a poco y separando las piezas que durante años fuimos armando como un rompecabezas, del cual sabemos que si se pierde una pieza, el jueguito ya no sirve. Armar un rompecabezas supone tiempo y dedicación, decisiones correctas, que en ocasiones erramos, observación atenta, paciencia y entrega, en caso de desear hacerlo en la vida. Dedicar tiempo, atención, construir una relación, planear, tomar decisiones, direccionar el embone de las piezas de acuerdo a la propia situación, construir una vida. Es un trabajo de tiempo completo, lo vi con mis amigas y compañeras de trabajo.
Sin embargo, algunas han desistido en este intento y otras se proponen retomarlo. Cuando nos damos cuenta, nos encontramos con un cuerpo diferente, con marcas, con huellas, con experiencias. Ay, no, esta no era, perdón. Con experiencias que dice mi amiga Adriana, cada mañana tienes una nueva dolencia, ya sea la rodilla, el hombro, la espalda, dolores que son resultado del trabajo, del día al día. Nuestro cuerpo también se va reconfigurando conforme el tiempo avanza. Claro que hablo de las mujeres comunes, las que tenemos hijos, cicatrices de cesáreas, estrías en la piel, arrugas en la cara. No pretendo tomar una actitud conformista en relación al cuerpo. Claro que llegan mujeres a esta etapa con una plenitud corporal o emocional. En esta etapa, las mujeres somos libres de hacer y decidir, aunque en apariencia entramos en un declive lógico del desgaste corporal. También contamos con una madurez que nos permite ir hacia adelante, reconstruir nuestros rompecabezas hacia otro momento de vida, el cual es disfrutable, justamente por lo que se ha vivido. Cito, había caído profundamente embobada. Aquel juego favorito se volvió la zona de confort de mis días, que mis días abrazaba. No quería parar nunca más de jugar. Nunca las horas pasaron con tanta delicia. Nunca más otro rompecabezas haría. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ay, ok, muy bien, pues Gracias a ustedes. ahorita pasamos a las preguntas. Ahí les recordamos a quienes nos están viendo en Facebook que pueden anotar sus preguntas. Se las haremos llegar acá al final. Mitchell, adelante, te damos la palabra. Hola, buenos días. ¿Sí se ve ya? Sí, Ok, bueno, trataré también de ser breve. Agradezco también la aceptación de esta ponencia y al comité organizador y a los compañeros que están presentes. Bueno, mi tema es humor con cuerpo, reflexiones sobre el uso del humor y la corporalidad en eventos de protesta social en la Ciudad de México. Esto está dentro del marco de mi estancia postdoctoral en el SAGE y en conjunto con el CONACYT. Y bueno, quería como comentar esta parte del tema, ¿no? O sea, es un tema completamente nuevo para mí, si bien hemos trabajado en investigaciones el tema del humor, no lo había indagado en esta plataforma o en este horizonte, ¿no? Entonces es un tema súper interesante que me gustaría como compartirles porque tiene que ver mucho con la concepción de la corporeidad. Lo que voy a hacer es como ir matizando, definiendo qué es lo que entendemos, cómo partimos, la idea de cuerpo, la idea del humor y cómo estaba pensando esto en la concepción de la corporeidad en los eventos de protesta social, específicamente el uso del humor en estas, ¿no? Y bueno, entonces parto de preguntas como cuándo, cómo, en qué circunstancias y por qué el humor y la risa desafían las jerarquías, ¿no? Cómo se usa el humor en los eventos de protesta y cómo durante estos eventos se desafía el orden establecido y el cuerpo se hace presente. ¿Cuáles son estas diferencias entre el humor cotidiano y el humor en los eventos de protesta? O sea, son como las preguntas ejes, ¿no? de esta disertación, de la ponencia. Y en un principio es bien interesante porque también el colega Carlos, ¿no? Hace algunos años, también dentro de este mismo marco del Congreso Internacional, decía, parece que estamos en la era del cuerpismo, ¿no? Todo lo que queremos poner el término cuerpo. Y también dice algo bien interesante, ¿no? Parecía que nos guardamos silencios recíprocos en donde decimos cuerpo y pues entendemos que, bueno, ya, es algo como muy común o muy ya dado muy asentado, ¿no? En las discusiones académicas o en los ámbitos. Pero es cierto, ¿no? Que también la corporalidad vista de términos como muy coloquiales implica pensarlo en su dimensión solamente material o física. Y desde las ciencias sociales, como lo menciono, pues hay una polisemia ¿no? O sea, muy sesuda.
del término. Dependiendo de la lente con la que se trabaje, podrá ser la parte visible del cuerpo, una representación, un texto, un espacio, un territorio o un experimento de la modernidad, así como el cúmulo de interpretaciones simbólicas. Entonces nosotros, bueno, en ese sentido, se va a tratar el cuerpo como la interfaz. Digo, no es que sea lebretoniano del todo, pero sí me parece como una definición como que cabe muy bien con esta otra, como la interfaz entre lo social y lo individual, la naturaleza, la cultura, lo psicológico, lo simbólico, ¿no? Es este cronotopo, si lo queremos mencionar de alguna forma, pero también como una imagen corporal, no viendo solamente la imagen como la concepción también coloquial, sino como una constitución, una estructura físico-simbólica que es capaz de producir y reproducir significados. Bueno, esta es la parte del cuerpo que lo estamos retomando para esta presentación. Y bueno, ya verán ahí la imagen, ¿no? De la risa es el refugio de los ingobernables. Ya iremos hablando como de estos ejemplos, donde se utiliza el cuerpo y el humor para protestar contra un orden establecido o una jerarquía. Entonces, pero ¿qué es el humor también, no? Entonces, el humor para nosotros puede ser que podemos encontrar asociaciones que llevan a definir el humor como reflejo de un temperamento de un individuo, un fluido, un estado de ánimo, un mecanismo de defensa, un signo de inteligencia o como una posibilidad de ejercer la libertad sin la necesidad de hablar del mundo a través de meros actos solemnes, ¿no? Ahí, hace 2 años también estuvimos participando, ¿no? en el Congreso y por eso la carita sonriente, ¿no? También hacíamos una disertación sobre qué era el humor, ¿no? Pensar el humor de nuestras sociedades también como mesoamericanas, ¿no? Pero bueno, hay muchas visiones también, así como el cuerpo, en la concepción del humor también hay muchas aristas de donde tomarlo, pero más o menos esas son las que más frecuentemente se encuentran en los textos. Bueno, la definición pues muy general es una actitud alegre, complaciente o una actitud negativa e irritada, ¿no? O sea, es como las visiones ideológicas que se tienen en torno a lo que es el humor. La RAE dice que también es genio, índole, condición, jovialidad, o sea, esos campos semánticos nos llevan hacia esas palabras, la disposición de hacer algo, un estado afectivo, etcétera. Y otros horizontes ya más asociados a las ciencias sociales, pues lo mencionan como una experiencia propia, o sea, que solamente puede entenderse desde la experiencia propia y con una evidente existencia de humor explícito y otro como más elaborado, ¿no? El humor en ese sentido también tiene una connotación, antes de tener una connotación moderna, tiene una connotación asociada al fluido, al espíritu, al carácter, pero no así como a un objeto como tal, sino a esta parte que bien lo narran, ¿no? En algunos historiadores de la concepción hipocrática, ¿no? De lo líquido, lo húmedo y en ese sentido, ¿no? Para, por ejemplo, autores como Masi, el término humor o humorismo no tiene un consenso, ¿no? Que eso también es bien, bien interesante porque se ha intentado definir el humor, ¿no? Y Baudelaire también decía, o sea, si queremos hablar del humor desde la práctica, pues como de la ciencia y siendo serios, pues se nos va a ir como de las manos, ¿no? Agarrarlo desde esa perspectiva, pero también hay que hacer el intento, o sea, no hay por qué nada más quedarnos con esa postura. Entonces, para Masi, el término es, no hay un consenso, pero lo que sí dice es que lleva a una persona a expresar hilaridad de una forma muy diversa, es decir, en un plano meramente antropológico. Ahí sí lo menciona la autora. Y también dice que la risa y el humor llevan a una persona a tener un estado de ánimo habitual o circunstancial que le predispone a estar contenta, mostrarse amable o por el contrario estar insatisfecha o mostrarse por mal. Lo que decíamos del estado de ánimo, ¿no? Aquí la gran discusión es como, mientras en el terreno antropológico o contextual podríamos hablar de diversos tipos de humor, de diversas expresiones o de construcción de hilaridad, desde la posición meramente filosófica, ¿no? Por ejemplo, Abagano dice, o Añano dice que se define como un estado emotivo que no tiene objeto, ¿no? Es decir, no posee una causa más un objeto que lo produzca. Por lo tanto, no hay un humor de. Esto lo he trabajado en algunos otros lugares y se concibe el humor como la condición trascendental de la experiencia humana. Es decir, todo ser cognoscente tiene esa posibilidad de reír. Ya de ahí se baja a un terreno antropológico. Entonces, esas son las grandes discusiones. Y los horizontes que, por ejemplo, se tienen son, lo veremos, ¿no? Son de la teoría de la superioridad, la incongruencia, la catarsis, ¿no?
Pero en términos generales, el humor, por tanto, no solo es un proceso cognitivo, sino también emocional. De hecho, puede entenderse como una emoción en sí, y esta emoción tiende a expresarse, en este caso, como la risa o la sonrisa, que hace visible que hay un estado de ánimo que tiende a la hilaridad. Las principales teorías sobre la teoría del humor, bueno, el origen del humor, perdón, es rebajar la tensión en situaciones que amenazan el bienestar, la teoría del olivio, señalar evoluciones o patrones racionalmente aprendidos y aceptados, que es la teoría de la incongruencia, reforzar la unidad del grupo mostrado cierto grado de grandeza frente a un objeto que motiva la mofa, que es la teoría de la superioridad, etc., ¿no? Y bueno, la risa es más o menos lo mismo, son las 3 o 4 teorías que se tienen, ¿no? Superioridad, catarsis, el juego, y la incongruencia no nos podemos meter a detalle en ellas por la cuestión del tiempo, pero más o menos son los que en los rastreos los horizontes que se llegan a manejar para entender el tema del humor y de la risa. Entonces, por lo tanto, si bien existe un tratamiento amplio sobre la noción del humor y de la risa, ya sea como una percepción de la incongruencia, la ganancia de placer a través del dolor de los otros, incluso como una práctica social asociada a causas de carácter metafísico, ¿no? Es decir, la risa con un origen divino. Lo que es importante mencionar es que tanto el humor como la risa permean todas las relaciones en la vida cotidiana y, en este sentido, se convierten en prácticas de reconocimiento o distinción entre individuos o otros grupos, ¿no? Ahora, ¿qué sería un evento de protesta? Los eventos de protesta son, y los definimos como acciones colectivas que presentan demandas a otros mediante el uso de diversos repertorios de protesta y que se desarrollan en un lugar determinado y en un espacio público. Dentro de estos repertorios de protesta está el humor, está la sátira, ¿no? O sea, ahí lo encuadramos. Y a esto quería llegar precisamente para hablar de cómo yo encuentro el cuerpo en los eventos de protesta, ¿no? Digo, claro, el humor es importante, pero hay alguien que está ahí, hay alguien que hace presencia. Y me encontré con ese texto de Fasán, ¿no? De Fasán, de Gobernar los Cuerpos, ¿no? Y donde él expresa que los usos políticos del cuerpo sirven como medio para la reivindicación de los derechos y de la legitimidad propositiva. Es decir, en ese sentido, el cuerpo sirve de un recurso para reivindicar un derecho a título de la enfermedad o del sufrimiento. Se trata de comprender la economía moral de la legitimidad y de proponer una antropología política del cuerpo. Entonces, Fasán propone que sus políticos es una cuestión central en estos horizontes investigativos, precisamente porque, como él lo dice, si hay un lugar donde del poder se manifiesta, es justamente en la carne de los individuos. Pero también esta concepción lebretoniana, ¿no? En su libro Adiós al cuerpo, donde dice, claro, sí, el poder se ve, se nota, se manifiesta en la carne del individuo, pero en ese sentido también es el mismo cuerpo el último lugar de apoyo y el último lugar de soberanía personal. Entonces ahí el humor también puede entrar precisamente como un apoyo, ¿no? Para esta resistencia, para ser contestatario, para abolir, ¿no? O hacer una delación de ciertas injusticias. Por eso quería como mencionarlo. Y en ese sentido, entonces, ya teniendo este horizonte o este preámbulo, el humor y la protesta, o en ese sentido el humor y las protestas podía fungir como un medio, una forma de representación o un discurso que busca expresar de manera teatralizada los elementos básicos y de los eventos de la protesta misma, particularmente los demandantes y los demandados en este juego, ¿no? En las protestas, el humor desafía los órdenes establecidos a través de acciones simbólicas o dramáticas basadas en la comicidad, como performance, burlas, chistes, caricaturas, sátiras, entre otros, ¿no? A diferencia del humor cotidiano, que a veces o por lo regular sirve nada más para entretenimiento, divertimiento, esparcimiento, cosas. Y quería mostrar unos ejemplos, ¿no? Quería leerles algo, pero creo que no va a dar tiempo, entonces vámonos a los ejemplos. Ese es el caso, por ejemplo, en México, tal vez, no sé si lo lleguen a recordar, tal vez los otros colegas no tienen este horizonte o este referente, pero digamos que Super Barrio es una figura icónica dentro de los eventos de protesta social y específicamente del humor. Después del terremoto del 85 en México se hace un movimiento por la vivienda, ¿no? Por una vivienda digna, demás, y a alguien se le ocurre ponerse un traje de luchador
y dice, bueno, pues vamos a luchar contra la corrupción y contra el mal gobierno, ¿verdad? Pero desde la figura icónica del luchador. Entonces surge la figura de Super Barrio, se pone una S, y así como de, en vez de Superman es Super Barrio, se pone una S, luego la B, y después ya lo más interesante del movimiento es que los periodistas cubrían las notas, las manifestaciones, pero no tanto ya por la vivienda, por la lucha por la vivienda digna, sino porque estaba Super Barrio luchando en contra de la corrupción y del mal gobierno y de las injusticias, ¿no? Era muy interesante. De ahí también surgen otros movimientos representativos con estas figuras icónicas, humorísticas, como los amigos de Super Barrio o Super Amigos, ¿no? En este caso, pues Super Gay, Super Animal, Super Barrio, Super Ecologista, ¿no? Y así, Super Tormenta. Y otros movimientos, por ejemplo, también en Cataluña, que tienen esta misma noción de supervivienda, ¿no? En el caso catalán, que también tiene mucho que ver con la lucha por una vivienda digna, pero utilizan esta figura, pues sí, humorística para demandar bueno, desvelar, ¿no? Injusticias a nivel social dentro de sus propios eventos de protesta. Bueno, entonces el evento de protesta en sí mismo, hay una atracción por lo inusitado, por lo espontáneo, en donde el sujeto se vuelve partícipe de diversas experiencias emotivas. Es decir, quienes forman parte del evento, para resolver sus demandas, refieren al humor como un elemento o un componente súper central que aparece previo, durante y especialmente fuera del evento. Entonces yo empiezo a pensar el evento de protesta como un continuo, ¿no? O sea, si bien muchas veces no se encuentra, porque cuando hice mi trabajo de campo no se encontraba así que fuera muy visible el uso del humor, sí se encontraba posterior o previo al evento de protesta mismo, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos, ¿no? Para ir cerrando también, en manifestaciones contra el programa de territorial o nuevo programa territorial para la Ciudad de México. Había ahora gente de la Roma, bueno, una zona como la Roma, que estaba exigiendo, ¿no? Echar para atrás el plan general de ordenamiento territorial, porque, digamos, privilegiaba a la gente extranjera, ¿no? Y a las constructoras, inmobiliarias, etc. Y una señora como de 80 años, me la encuentro, estaba platicando, me contaba más o menos por qué estaba inconforme, y cuando volteo a ver traía un cartel, ¿no? Que es muy bonito porque en esta lucha, en esta disputa y en esta inconformidad de privilegiar a los extranjeros, ¿no? En territorio nacional, decía su cartel eso, ¿no? O sea, queremos tanto a los extranjeros que hasta nuestro director técnico de la selección mexicana es argentino, ¿no? En ese tiempo se iba a disputar el Mundial en Qatar y estaba el Tata Martino, que es argentino, ¿no? Como director técnico de la selección mexicana. Entonces, así se manifestaba un poco la inconformidad de esta señora. Y era muy interesante ver como esos chispazos del humor. Pero también es bien interesante ver cómo a partir de la ironía y de la corporeidad que se hace en estos eventos, cómo las mismas personas tienden a cambiar su comportamiento durante la misma confrontación o contienda. Ese es un claro ejemplo porque estuve acompañando también a este grupo que es en defensa del territorio de la Ciudad de México, y se cerró la Cámara de Diputados, bueno, se fue a tomar la Cámara de Diputados, y de repente una persona se acerca a una de las chicas y le dice, ¿por qué cierras la calle, no? Y le empieza a exigir quién es su líder, que le diga su líder, y ella, ¿no? Joven activista, pero aparte teatrera, le dice, mi líder es Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Entonces todos se empiezan a reír porque pues, su grupo de amigos, y esta persona que venía súper violenta, que venía en una actitud como de confrontar, se queda parada y ante la risa se detiene, ¿no? Y hay otros casos también, pero eso fue como representativo. Y esto también me pareció muy padre, ¿no? Si se puede permitirme la expresión. Porque dentro de estos eventos también, ¿no? Se cierra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para protestar precisamente contra el PAGOD y el plan publicitacional.
no nos vamos a meter ahorita en esos vericuetos, pero lo que sí fue bien central en esa protesta es que yo me encuentro a dos personas también como de 70, 80 años, dos mujeres, y dicen esto, ¿no? Oye, mana, ¿a ti no te duelen las rodillas? La otra persona dice, contesta, sí, sí me duelen. La otra replica, a nuestra edad ya se nos engarrotan las rodillas de estar en estas cosas, es decir, estar manifestándose, ¿no? O sea, como una larga eh, vida de protesta, de lucha, termina, ¿no? Sintiéndose en el cuerpo, ¿no? Y lo usan con humor, o sea, no están confrontando al poder, pero sí a su misma concepción, ¿no? De ser, de estar en el mundo de cuerpo. Y otro ejemplo que con bueno, voy a cerrar con uno muy bonito, pero este es bien interesante porque también es lo que les comentaba, se piensa al evento de protesta también posterior, ¿no? O sea, con la capacidad mnemotécnica de recordar cómo se estuvo en esa protesta y se genera también la hilaridad por la camaradería, reconocimiento, la sensación de pertenencia. Y Miguel N., ¿no? Decía, me compartía esto, ¿no? Recuerdo mucho una vez que pretendíamos cerrar el aeropuerto, agarran a un compañero en ese momento y los granaderos lo empiezan a golpear. Una compañera se avienta para cubrirlo de los golpes, mientras otra compañera que le llamábamos la molochita, por sus características físicas que le permitían escabullirse por todos lados, una persona como 1,50 de estatura, se para enfrente de los puercos, es decir, de los policías, y les empieza a pegar, y en una de esas saca una bomba molotov y amenaza con aventársela a los puercos, si no dejaban de golpear al otro compañero o a los otros compañeros. Pero la realidad de esto es que cuando avienta, cuando la avienta, pues la bomba no estaba prendida, ¿no? Eso lo cuenta y obviamente le genera mucha hilaridad porque lo lleva al momento, ¿no? De que sucedió y uno también empieza a generar imaginarios de cómo no le prendió la bomba, ¿no? Haciendo todo el despapalle y no prende la bomba. Entonces es como esa percepción de congruencia entre lo deseado y lo que sucede en la realidad. Y en otros eventos de protesta encontramos, por ejemplo, estas, ¿no? Que son como muy, muy jocosas. Y en la marcha de las mujeres había carteles como estos, ¿no? Expresiones como estas, ¿no? Con este culazo aplasto al patriarcado. También, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? No hay como explicar mucho, pero son estas formas de expresión del cuerpo hacer presencia con relación al humor o apoyándose del humor, pero el efecto de presencia, la hilaridad, el cuerpo, la hilaridad y el evento de protesta pueden ser un continuo muy interesante para cuestionar y repensar las jerarquías. Entonces, de manera general, ¿no? Para concluir, pensaba o pienso, ¿no? Que el humor durante el desarrollo de los eventos, bueno, primera, esto que les comentaba, el humor pensado como una condición trascendental de la experiencia en sí del ser humano, todo ser humano consciente puede reír y bajarlo después a un terreno más sociológico o antropológico. Entonces el humor durante el desarrollo de los eventos de protesta social cumple una función crítica o de crítica y de cuestionamiento a las jerarquías. Un efecto de presencia a través del uso, de la corporeidad y del humor constituye una forma de delación de injusticias, pero también tiene un efecto catártico para los demandantes y cuestionador para los demandados, ¿no? O sea, eso en términos generales, y pues hay muchos matices, ¿no? Pero eso es lo que se ha pensado o propuesto para esta ponencia. Entonces, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y cualquier otra duda, cosa o comentarios serán bien recibidos y es todo. Espero haber quedado en tiempo. Muy bien, vamos bien, mil gracias. Bueno, vamos a darle paso entonces a Lorena, acá. Ahí estás. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bien. Quiero preguntar una cosa. Sí, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve perfectamente. ¿Y si lo escuchan? Y desde el 28 de abril. Sí, también. Sí. Listo. Y desde el 28 de abril, la agrupación Barbucana encabeza las marchas y plantones que empiezan en el Parque Nacional, que tienen como destino la Plaza de Bolívar. Sin importar
que llueva o que haga mucho sol, los integrantes de Barbucana respaldan el paro nacional haciendo sonar sus tambores al ritmo de una batucada que combina música y protesta. Cuando yo veo que puedo tocar, puedo bailar y que tras del hecho no lo puedo hacer solo y me encanta la idea de poder llamar más gente, invito a compañeros, amigos, conocidos que se quieran vincular. Según Castro, los pilares del grupo son el sentir y el transmitir, algo que hace a diario cuando percibe la euforia de los manifestantes. Que la energía con la que tocamos y la fuerza que le ponemos a cada movimiento, a cada golpe en el tambor, no solamente está marcado por un show, sino por una esperanza de querer ver un país mejor, con mejores oportunidades. Y siento que eso es lo que la gente también ve cuando nos ve tocar el tambor. Agradece el apoyo de los jóvenes que hasta les siguen los pasos. Sin embargo, también les hacen un llamado a marchar con conciencia y conocimiento de causa. No salgan a la calle porque sea una moda, no salgan a la calle porque ven que los demás salieron. Infórmense, primero sean conscientes de por qué están marchando. Tengan una dosis de historia en su memoria, una dosis de historia. Ahorita Internet tiene muchísimos lugares donde pueden documentarse. La protesta social en nuestro país lleva muchísimos años. El compás del tambor es como el latido del corazón. Así lo expresan los miembros de Barbucana, que aseguran dejarlo todo en cada toque. Y desde el 28 de abril. Bueno, muchas gracias por escuchar este fragmento. Con esto empiezo esta investigación que se enmarca dentro de la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Y bueno, voy a dejar este video de fondo mientras les expongo las ideas que he traído. Bueno, la historia de la participación política dentro del proceso de conformación del Estado colombiano indica que desde la invasión europea se han desarrollado relaciones políticas con características jerárquicas y excluyentes de los sectores más populares, condensadas en diferentes instituciones a lo largo del tiempo, que se encargó de estudiar, por ejemplo, el historiador Fernando Guillén en 1975. Instituciones como la Encomienda o la Hacienda, que fue fundamental para comprender las relaciones económicas, políticas, de autoridad y el desarrollo de la familia en América Latina, así como el autoritarismo político durante todo el siglo XIX y que se prolonga hasta hoy. También se desarrolló la parroquia en Antioquia, donde se formaron fuertes comerciantes y financistas. Es un elemento importante para la conformación de una pseudo burguesía industrial. Estas fueron formaciones sociales caracterizadas por su rigidez en un sentido estamental y por lo tanto propensas a normalizar las jerarquías de poder en las cuales el subordinado no hace parte de las decisiones para orientar el rumbo de la realidad, o más bien la participación en la toma de decisiones depende del nivel de complicidad que se tenga con el máximo poder y con el máximo poderoso mediante la sumisión. La incipiente industrialización, producto del encuentro con la economía capitalista en el nivel internacional, que a su vez implicó un proceso de urbanización, fue generando un sujeto político nuevo en el país. Los obreros organizados, que comenzaron a confrontar la mediación autoritaria de los partidos liberal y conservador. Poco a poco, los ideales de las revoluciones socialistas de ese momento permearon un movimiento obrero y campesino que buscó entrar dentro del espectro político formal para disputarse el poder. Sin embargo, la exclusión de los partidos tradicionales en Colombia en parte llevó a considerar otras vías de lucha. Poco a poco, los políticos tradicionales fueron perdiendo legitimidad y otras colectividades se han organizado incansablemente hasta el día de hoy. Cada colectividad ha desarrollado sus repertorios de lucha y disputas por la defensa de la vida digna, que tiene muchas banderas en relación con la descolonización, la distribución de la tierra, la defensa de los derechos humanos, el libre desarrollo de las identidades y un etcétera que ustedes, compañeros latinoamericanos, entienden perfectamente. Es por esto que los historiadores han planteado que, aún reconociendo la trayectoria política excluyente de Colombia, dentro de los marcos del mediano y largo plazo,
es posible decir que existen transformaciones en dirección a una creciente participación de los sectores subalternos en política, que lentamente ha disminuido el margen de maniobra de las clases políticas tradicionales, producto de una lenta reconfiguración de oportunidades de poder y que ha obligado a los partidos políticos tradicionales a buscar salidas que no les afecten sus posiciones de poder en medio de un sistema político en crisis de representatividad. La historia de la democracia en Colombia debe leerse teniendo presente el desarrollo del conflicto armado reciente. La formación de las insurgencias a mediados del siglo XX debe ser tenida en cuenta para realizar un panorama de los actores que han buscado entrar en el debate de la política nacional. En ese sentido, busqué realizar en mi monografía del pregrado como socióloga un análisis del proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, entendiendo que el tema de la paz ha reconfigurado el espectro ideológico de la política colombiana y ha permitido la inserción legítima de nuevos actores dentro de la misma. Durante la segunda mitad del siglo XX, no solo se posicionaron las insurgencias, sino también los sectores movilizados no armados. Ambos dinamizaron la organización popular desde las bases campesinas, trabajadoras, estudiantiles, de mujeres, entre otras. La historia de la insurgencia, en ese caso, no se reduce al ámbito militar. Lo acontecido en este terreno ha afectado el rumbo de los procesos de base alrededor del país. Ahora bien, el proceso de paz, más que acabar con el conflicto, significa un reajuste de las correlaciones de fuerzas y los agentes de la violencia. Teniendo en cuenta lo anterior, entre el 2016 y el 2020, en Colombia se vivieron diferentes movilizaciones sociales importantes que tenían como una de sus banderas principales la defensa de los acuerdos de paz con las FARC, que la facción más retrógrada y guerrerista del país quería destruir, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento estaba representado por el presidente Iván Duque. Aunque el uribismo tenía el poder ejecutivo, había perdido bastante margen de maniobra. La anterior reflexión fue entregada en diciembre del año 2020 y significó una apuesta por empezar a leer cómo se perciben les colombianos dentro de la política y cómo se proyectan a sí mismos disputándose el sentido de realidad. Después de haber vivido el primer año de pandemia, un pueblo colombiano más empobrecido y con hambre, pero además una juventud más ansiosa y deprimida, de la cual hago parte, decidí explorar otras dimensiones de la realidad, tal vez con muchas preguntas y sin esperar respuestas. Fue así como a finales de ese mismo año llegué al tambor de Batucada, justamente a inicios del año 2021. Justamente a inicios del año 2021, el presidente Duque pasó un proyecto de reforma tributaria que fue como la gota que rebosó la copa, y partiendo de previos encuentros entre diferentes organizaciones sociales del país, se convocó a una jornada de paro cívico nacional que empezaría el 28 de abril para exigir al gobierno de turno el retiro del proyecto de la reforma tributaria. Para esos momentos ya llevaba yo alrededor de 5 meses explorando el tambor en mis tiempos libres en la agrupación Barbucana. Barbucana fue convocada por la central obrera más grande de Colombia, la CUT, para acompañar la jornada de movilización del 28 de abril, sin saber que se trataría del inicio del paro nacional más grande de la historia reciente del país y que derivaría en un estallido social sin precedentes. Confluyeron mi previa experiencia en el movimiento estudiantil que protagonizó el paro nacional del 2028, inspirado en el movimiento estudiantil chileno y que fue también uno de los paros estudiantiles más grandes, junto con el de la MANE en el 2011, con una movilización que leía con el mismo lente que había escrito mi monografía de pregrado, que de hecho adquiría todo el sentido del mundo a la luz de la historia de la participación política en Colombia. Ahora me encontraba participando en un retumbar que llenó vibraciones muy particulares las calles del país. Ya no era con una voz ni con un cartel, sino con tambores que se escuchan a varias calles a la redonda, en lo que es conocido comúnmente como batucada. Una de las razones por las cuales expuse algunos elementos de mi previo trabajo de grado es porque siento que allí se alcanza a vislumbrar esa pérdida de poder de la ultraderecha en el país gracias a la organización popular. Y como mencioné, porque los horizontes de sentido han cambiado por diversos factores que podríamos analizar desde infinitas perspectivas. Como apunta el profesor Medófilo Medina, el estallido social del 2021 terminó siendo algo inesperado para los colombianos, que desbordó toda agenda de movilización planeada. Sin embargo, desde la perspectiva del largo plazo, sí da cuenta de un proceso de cambio social que encuentra conexiones importantes, años, décadas,
incluso siglos atrás. Desde la perspectiva del análisis de coyuntura, el estallido tiene relación con una pérdida del margen de maniobra de la clase política tradicional, no toda, especialmente aquella que ha encarnado el uribismo. El estallido fue un momento que conmovió y sacudió a los colombianos. Han debido pasar varios meses para empezar a entender, reflexionar y recoger todo lo que sucedió. Mi participación en el estallido social del 2021 fue evidencia de un quiebre fundamental que viví con mi cuerpo debido a las condiciones de la pandemia y teniendo en cuenta todo lo que plantea Paul Preciado en su última y brillante obra, Disforia Mundi. Desde que empezó el estallido hasta hoy, nunca he vuelto a asistir a una manifestación social sin un tambor. Nunca volví a sentir la movilización ni la vida en general de la misma manera. Me quedé completamente sumergida en las vibraciones del samba reggae, abandoné mi trabajo como socióloga en ese momento y decidí entrar a lo que para mí era un mundo nuevo, el arte. El samba reggae y su tradición en realidad poco me interesan, así como la técnica, la profundización en la teoría musical. Lo que quiero entender es el cambio que he vivido a través de mi cuerpo durante estos últimos 2 años y medio. Parto de 2 elementos. Mi cuerpo y la experiencia que lo ha constituido como tal hace parte de un grupo de cuerpos más amplio y por lo tanto de un grupo de experiencias más amplia. Mi cuerpo expresa las condiciones de vida de una generación específica, aquella que precisamente parece haber protagonizado el estallido social. Pero además, mi cuerpo atravesó la experiencia global de la pandemia que tiene sus diferencias entre regiones y clases sociales, pero también sus puntos de encuentro. Lo que interesa al campo de los estudios artísticos y del cuerpo en este momento es que mi experiencia corporal, especialmente en los escenarios colectivos que viví durante el estallido social, se dio a través de un proceso artístico. El estallido social en Colombia fue posible gracias a la trayectoria previa que han tenido los movimientos sociales, los procesos de base y las colectividades críticas del establecimiento en general. Dentro de esas colectividades se han desarrollado debates entre cuerpos y en torno al cuerpo. En últimas, cuando digo que la participación política en Colombia ha sido excluyente, estoy también diciendo que hay unos cuerpos que han sido considerados aptos y otros que no para participar en las decisiones que orientan el rumbo de los colombianos. El proceso de diálogo con las FARC fue importante porque una de las primeras evidencias oficiales que se tienen en el país de que el conflicto armado reciente no ha sido vivido de la misma manera por todos los cuerpos ha sido gracias al informe final de la Comisión de la Verdad, producto de los acuerdos de paz, que ha ratificado a las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y las infancias como víctimas del conflicto armado. El estallido social fue particularmente diverso y espontáneo en sus manifestaciones. En las calles de Colombia, durante abril y septiembre del 2021, se manifestó lo que sociológicamente se ha llamado como quiebre, grieta o coyuntura. Se hizo tangible la grieta. Pudimos ver cuáles eran sus colores, sus sonidos y qué reclamaban las partituras de movimiento que allí se danzaban. El quiebre implica una ventana de oportunidad, un campo de posibilidades para la reconfiguración de los horizontes de sentido y al mismo tiempo una posibilidad de vislumbrar cómo las relaciones de más larga duración se ponen en tensión. El estallido social fue particularmente espontáneo e inesperado, como dije, y esto quiere decir que la juventud desbordó todas las expectativas que los más viejos tenían sobre ella. No se trataba de cualquier partitura de movimiento. Sí hubo un protagonismo de las batucadas, la comunidad trans bailando vogue, las primeras líneas, las ollas comunitarias, la guardia indígena, los raperos, los campesines, los estudiantes y la gente del común con su cacerola en la ventana de su casa, fue porque estos eran los cuerpos que reclamábamos tener una voz para decidir nuestro futuro. En Colombia, hace tiempo existe una crisis de representatividad en la política, pues los cuerpos de las gentes diversas no han cabido dentro de lo que terratenientes, empresarios, paramilitares, narcotraficantes y políticos tradicionales han querido para este país. Han debido pasar diferentes coyunturas para que el estallido social del 2021 haya sido de tal magnitud. La formación de diferentes procesos de base a lo largo del territorio nacional durante el siglo XX, el paro cívico de 1977, la admiración de diferentes gentes organizadas en el mundo que exigen sus derechos y que son ejemplo para nosotros, pero además y de manera transversal, la disputa entre cuerpos y por los cuerpos. También se encuentran los regímenes de verdad que han azotado no solo a los cuerpos humanos, sino en general y más opresivamente a los cuerpos no humanos. En estos tiempos de amenaza a la vida en el planeta,
Es urgente reflexionar acerca de las sensibilidades que se pudieron desarrollar durante el estallido social en Colombia y en articulación con los demás levantamientos populares en el mundo para trazar caminos en dirección hacia la creación de propuestas propias para performar la vida cotidiana, la transformación de las percepciones sobre el propio cuerpo y especialmente los cuerpos que nos rodean. A esto le he denominado en mi trabajo transmutaciones simbióticas. A continuación, expondré algunas experiencias del proceso artístico mediante el cual empecé a explorar la relación cuerpo-tambor y el que ustedes ven ahí en la pantalla, que es Barbucana. La agrupación Barbucana es una batucada que fusiona los ritmos del samba reggae con el folclore colombiano, la danza y el teatro. Cuenta con una escuela de formación que posibilita el desarrollo de la relación cuerpo-tambor mediante espacios pedagógicos que involucran a personas profesionales y no profesionales en las artes. Este proyecto derivó del encuentro espontáneo de algunas personas durante el año 2019, año en que empezaron las intenciones de convocatoria a paro cívico nacional con fechas como el 21N. La actividad inicial que tuvo la agrupación fue principalmente de creación. Las primeras muestras en calle coincidieron con las movilizaciones del 21 de noviembre del 2020 y eventos como Duque Chao. La relación con el tambor ha sido una excusa fundamental para juntarnos. Es una excusa porque aún sin el tambor, la pandemia y el estallido social nos han devuelto las ganas de juntarnos, pero es fundamental porque el tambor matiza nuestra juntanza, le da un carácter particular y la ubica dentro de un panorama concreto de la producción cultural, teniendo en cuenta a la antropóloga Maureen Mahon. Y finalmente, le da la vuelta a las creencias tradicionales sobre quienes tienen autorización para hacer arte. La intención de esta reflexión es indagar qué dinámicas de movimiento se abren en la realidad cuando esta colectividad de artistas que no son artistas, de individuos sintientes sin título universitario en artes, interactúan con el tambor. Coincidir inicialmente en espacios de la movilización social potenció la configuración de Barbucana como colectividad dentro del panorama artístico y cultural de la juventud en ese momento, y al mismo tiempo pudo abrir senderos para futuras discusiones en torno al cuerpo, lo político y la política que se darían en la agrupación durante el 2021 y 2022. Durante el estallido social, Barbucana salió al menos 1 o 2 veces por semana a la calle, ya fuera convocada por diferentes organizaciones sociales o de manera independiente. La misma agrupación decidió participar activamente de la movilización social y se autodenominó a sí misma como parte de la juventud colombiana y el pacto histórico. Es por esto que para muchos de los integrantes de ese momento en el grupo base, llamado Raíz, la participación en el estallido social ocupó la mayoría de las presentaciones y tiempo dentro de la agrupación, lo cual me lleva a plantear que allí se abrió un espacio para la reconstrucción o reinvención de las corporalidades y que esta pasó por una relación con el tambor. Después de reconocerse como partícipe de la movilización social y al finalizar el estallido social, que fue aproximadamente en septiembre del 2021, la agrupación realizó propuestas creativas que se diferenciaron cualitativamente de aquellas que se presentaban antes del estallido. Antes del 2021, las actividades de creación tenían énfasis en la percusión coreográfica, mientras que después del estallido social sucedieron 2 cosas. En un primer momento, varios de los integrantes cambiaron. Lo interesante aquí es que casi todas las personas que llegaron a conformar la agrupación habían tenido un primer contacto con esta en alguna movilización del estallido. En un segundo momento, las creaciones comenzaron a erosionar las mismas nociones que teníamos sobre lo que podría presentarse como un performance en calle y sobre lo que hasta el momento había conformado el espectro de colores y vestuarios de la agrupación. Cada persona empezó a realizar sus propuestas creativas en términos de vestuario y maquillaje, pero también se abrieron espacios para la invocación de simbiontes de todas las especies y deidades de nuestras tierras. Retomando lo que había planteado sobre las transmutaciones simbióticas, cuando hablo de transmutaciones simbióticas, estoy haciendo referencia, por un lado, a la continuación de la propuesta de Paul Preciado del simbionte político como agente de la emancipación. El simbionte ubicado en el mundo ficcional de Donna Haraway en el relato de los cuentos para la supervivencia terrenal. La transmutación simbiótica es un flujo abierto de posibilidades para mutar en colectivo desde una perspectiva no binaria ni androcéntrica. Es una relación social por necesidad histórica. Las corporalidades contemporáneas experimentan, por un lado, al cyborg como organismo cibernético híbrido de guerra fronteriza que involucra la triada entre producción, reproducción, imaginación, criatura de realidad social y de ficción, o en palabras de Haraway, abro comillas, promesa ilegítima que puede conducir a la subversión de su teleología en forma de guerra de las galaxias, cierro comillas.
Por otro lado, se experimenta la vida con otras especies, en algunos momentos en relación con el cyborg. En un régimen capitalista, farmacopornográfico y petrosexorracial, donde las especies no humanas se encuentran en estado crítico para continuar existiendo, pues se hace necesario como la reivindicación de sujetos de la emancipación como el simbionte político. El estallido social es una ventana de oportunidad para empezar a experimentar nuevas formas de vida organizada en colectivo, y las prácticas artísticas que se dieron en el estallido y protagonizadas por la juventud han permitido impulsar el flujo de posibilidades para pensarnos otros mundos. La violencia seguirá siendo un elemento fundamental de la disputa de sentidos y de horizontes políticos, y por ello quiero, en primer lugar, reconocer y reivindicar el trabajo de las primeras líneas en el país, que pusieron sus cuerpos humildes y ansiosos de un futuro digno en confrontación con las fuerzas policiales. Y por otro lado, quiero ratificar que los artistas nos salimos a las calles para armonizar la movilización social, como si de un embellecimiento dentro de los cánones de la belleza hegemónica se tratara. Salimos con nuestros propios actos violentos a confrontar lo que se reconoce legítimamente como arte y a disputarnos los espacios en las calles. Bueno, este es como el estado en el que se encuentra en este momento mi investigación de la maestría, y lo que busco en la continuación de la exploración por el cuerpo tambor es un poco narrar cómo también yo empecé a transitar el género gracias a mi exploración con el tambor como un elemento, un artefacto articulador de subjetividades hacia un espacio que necesariamente es colectivo, porque la batucada no puede sonar con una persona ni con dos, sino mínimo con 6 o 5, y que gracias a ello también, digamos, reconozco mi experiencia en la sociología, pero también empiezo como a abordar un trabajo, un estudio del cuerpo, poniendo a mi cuerpo como un propio proceso de base, por decirlo así, como mi propio campo de exploración, y que finalmente pues a mí me ha como transformado todos mis proyectos de vida, pero que le encuentro sentido cuando veo que en realidad los proyectos y horizontes que teníamos los colombianos como país también se transformaron, y que el tambor en Barbucana, pero no solo en esta agrupación, sino en las demás agrupaciones que también existen y a las cuales la gente llega a explorar el tambor, genera unas transformaciones muy contundentes en las corporalidades, y probablemente no todas se pueden expresar en palabras, pero es precisamente pues como el llamado que nos hace este instrumento artefacto. Gracias. Muy bien, te perdimos al final, pero creo que estaba cerrando, ¿verdad? Ay, sí, me perdieron. Bueno, espero que hayan escuchado casi todo. Sí, todo, nada más fue como las últimas palabras del cierre. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que han presentado hoy su ponencia. Tenemos aquí algunos comentarios de Facebook. Si quieren, primero revisamos esto. Primero, yo pienso que esto es para Javier. Dice Inti Guaira, maravillosa apuesta desde el ser para estar. Y después te pide si puedes ampliar, por favor, el proceso metodológico para el desarrollo de la investigación. Más adelante comenta, pienso que esto es para Middle. Dice, en Colombia hay un grupo de comediantes que tiene un programa denominado La Risa Cura y se desarrolla alrededor de las tristezas humanas. Así, lo que expones lo veo acá, y maravillosa reflexión. Un poquito más adelante, Angélica Bermúdez dice, bueno, felicita a Lorena, dice gracias por esta
valiosa investigación, excelente, y también hay felicitaciones de Angélica Gutrod. Entonces, bueno, si quieren podemos comenzar si quieren comentar sobre esto que nos dicen y después damos una segunda ronda. Javier, ¿quieres? Claro que sí, Alejandra. Bueno, sobre el ampliamiento del proceso metodológico para el desarrollo de la investigación, creo que esto surge desde una clase de taller en la maestría, donde se pensó primero la creación dentro de la investigación, y en ese momento donde yo estaba en conflicto iniciando la investigación apenas, busqué abarcar la creación no como producto u obra, sino desde el vínculo afectivo, iniciando con Miguel. Desde ahí entonces como que se fue dando una conversación sobre esto y me permitió incluir a Cris y a Igor como vínculos afectivos para la investigación, y luego en conversación con una compañera y amiga de la maestría se fue orientando la investigación hacia la cotidianidad y por qué las acciones cotidianas pueden cobrar un significado tal para una investigación. Creo que desde ahí fue entonces donde se marcó el punto formal de inicio a cómo podría observarse estas actividades cotidianas con ellos tres, con Cris, con Igor y con Miguel, y desde ahí se fue entonces particularizando entonces Cris como mi pareja y cómo esto desencadena, Igor como mascota en un primer momento, en un debate del término perrijo y mascota, y luego como encontrándose hacia Igor como mascota canina, y con Miguel como un estudiante con quien no pude volver a tener contacto porque es del trabajo anterior, de un colegio anterior, y cómo primero cómo este vínculo resuena a un presente cuando ya no le doy clases y ya no comparto con él, y luego en cómo iba a trabajarse sobre la memoria y desde ahí yo creo que el desarrollo metodológico se fue dando en paralelo a los hallazgos teóricos y se fueron muy conjugando. Entonces se iba haciendo y se iba revisando teoría, y se iba teniendo unos encuentros de ambas partes que iban haciendo el ensamblaje de lo que está haciendo el texto de la investigación. Muy bien, muchas gracias. No sé, Miguel, si quieres comentar. Sí, hola, bueno, muchas gracias por el comentario y no había percibido, bueno, tenido esta referencia, voy a buscarla, pero sí es interesante porque tiene esta idea, ¿no? De que la risa cura y cosas así, digo, no sé, hay textos igual ya más acercados a lo científico, ¿no? Que pues no tienen como mucha esa certeza, ¿no? O sea, si bien hay beneficios, ¿no? A nivel físico, pues no sabemos si realmente cure o sane, ¿no? Esa es la visión ideológica que también se tiene sobre la cuestión del humor, pero me parece muy interesante. De hecho, en Colombia está este textito, ¿no? De Miriam Jimeno, ¿no? De comunidades afectivas, donde pues los conflictos se teatralizaban y pues ahí se hacían como este tipo de catarsis, que sí, efectivamente el humor tiene mucho ese rol, ¿no? Desde la concepción como muy de la catarsis, desde el desfogue, del desestrés. Bueno, cabe mencionar yo, bueno, un paréntesis, que yo estudié desde la maestría grupos callejeros que usaban el humor como una forma de resistencia, pero también con esta idea de decir, bueno, es que nosotros somos la voz de lo que se dice, de lo que se quiere decir, pero no se puede decir directamente al poder o a las injusticias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la catarsis o esta idea como de que puede curar o sanar el humor, sí está muy presente en los comediantes. Bueno, tenemos esta famosa narrativa bueno, de Garrick, ¿no? Del payaso Garrick, donde pues todos le dicen, estás enfermo, ve con Garrick, pero el que estaba enfermo era el mismo Garrick, ¿no? O sea, cosas muy interesantes, pero generan mucha reflexión. No sé si la risa como tal cura, a lo mejor me estoy viajando, pero es interesante y voy a tratar de revisar
este dato que me comparte, pero pues sí, esperemos que en algún momento la risa cure, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, yo antes digo, igual ahorita podemos pasar si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de los que están acá con nosotros en Zoom. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Digamos, un poco entre lo que nos presenta Javier y lo que nos presenta Claudia, porque ambos están hablando de una investigación, digamos, autoetnográfica. Claudia particularmente lo nombra así directamente. Y luego también nos hablas del teatro, Claudia. Y me llama la atención porque es común entre la gente del teatro, al menos la gente del teatro que me rodea aquí cerca en Michoacán, que haya una desvinculación entre la persona, su vida, sus sentires, su corporalidad incluso, y lo que presentan en la obra, ¿no? Es como si fueran dos cosas que no se relacionan. Y lo que nos estás planteando es diferente, ¿no? Estás hablando justo desde ese como proceso autorreflexivo, ¿no? Entonces un poco sería cómo eso, y tú, bueno, particularmente después te centras en todos estos cambios que se experimentan en la tercera edad o incluso un poquito antes, y cómo eso pone en juego, ¿no? Cómo somos como cuerpos. Y cómo esto, bueno, tiene o no tiene que ver con el teatro. Y bueno, y Javier, un poco también, a mí me llama la atención ese ejercicio como muy concienzudo de autoobservación, ¿no? Pero empezaste diciendo, yo vengo de la danza, ¿no? Entonces, un poco, sí me gustaría como, si pudieras como abrir un poquito la reflexión, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que observas en tu vida cotidiana? Porque nos hablaste mucho de cómo lo hiciste, de por qué, ¿no? Como esta cuestión de validar este tipo de investigación y de validar la metodología también, pero la verdad es que me da mucha curiosidad qué es lo que observaste, ¿no? Y cómo esto se relaciona o tiene la capacidad de transformar o cómo se vincula con tu danza, ¿no? Con tu sentir de la danza, no sé, un poco por ahí. Bueno, gracias Alejandra por dar cabida a esta charla. Yo cuando comienzo a escuchar a Javier, digo, caray, esto es pues esto, ¿no? La autobiografía, y él lo maneja de una manera muy suelta en su investigación de maestría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo digo, caray, lo que pasa es que yo me encontré con la autoetnografía muy tarde. O sea, yo la descubrí hace muy pocos años, como lo digo, y digo, ¿cómo? Porque justamente al desarrollarme desde el teatro, en algún momento intenté hacer la investigación desde mi subjetividad, desde mi persona. Efectivamente, como mencionas, Alejandra, en el teatro, desde una perspectiva tradicional, podría decirse, se maneja una distancia con el personaje. Se trabaja mucho el reconocimiento de uno misma, o una misma en mi caso, para poder separarme de mi mismidad y poder construir la otredad al personaje. Sin embargo, sí hay una corriente teatral que tiene no pocos años, desde mediados del siglo pasado, se habla de una crisis del personaje, se habla de una crisis de la representación y se habla de un teatro postmoderno años después, hacia finales del siglo pasado. Estoy hablando de mediados del siglo pasado, la crisis del personaje, la crisis de la representación en el teatro, no solo en las artes. Y a finales del siglo pasado, T.S. Lehmann habla del teatro postdramático. Y una de las apuestas es desdibujar dos cosas: el textocentrismo, el texto de autor, y al personaje, un poco, en donde quien se expone es el actor, la actriz, quien está sobre el escenario, es quien se
se manifiesta y se confronta con el espectador. Evidentemente, bueno, pues uno de las autores paradigmáticas en este sentido es Sarah Kane, y bueno, Sarah Kane se suicida. Esa autora, pese a que es en contra del textocentrismo, ella es dramaturga y sus líneas de exploración, o sea, el personaje no tiene toda una caracterización de que es de esta edad, desde características y tal, sino parte de sí mismo. Bueno, eso en cuanto al teatro, ¿no? Sí hay una corriente teatral en donde el actor, la actriz puede ser el sujeto de representación, y hay una parte vinculándolo incluso con Mickey, hay una parte en la teatralidad, en la actoralidad, que hace eso, que es el stand-up, ¿no? El stand-up a la vieja usanza, o como lo empezó a usar Adal Ramones, que es una persona muy conocida, un actor muy reconocido en los medios, Televisa y eso, pues es la exposición de sí mismo de manera cómica, ¿no? A partir de la risa, de las situaciones, las vicisitudes, las fallas, los errores, los accidentes, que parte en el stand-up, así se maneja, es una vía de manejar el stand-up, que es una representación, es un fenómeno de actoralidad cómico, ¿no? Entonces, bueno, donde hay el humor para confrontar la desgracia o el dolor. Sí, fíjate, curiosamente se junta con esto. Y por otra parte, desde la autoetnografía que me encuentro con ello, lo que pasa es que hay personas, sabemos personas que es un riesgo exponerse, confrontarse. Cuando yo empiezo a escribir esto, este texto, esta indagatoria a partir justamente de una propuesta que trajiste a la Universidad Michoacanato de autoetnografía, pues me quiero confrontar conmigo misma, y pues es un proceso que no es fácil, ¿no? Entonces sí lo escribo primero, hice algunas exploraciones escénicas con mi cuerpo, un cuerpo de la mediana edad, no de la tercera, todavía no estamos en la tercera, estamos en la mediana. Y bueno, pues confronto eso, ¿no? Es confrontarse a sí mismo, y pues es un proceso que no es fácil. Es verte en el espejo como muy abiertamente. Entonces, bueno, me parece que sigue en curso, es una investigación que sigue en curso, que tengo que aterrizar, que escénicamente se está trabajando desde esta exposición y esta confrontación consigo mismo, ¿no? Conmigo misma en este caso. Y en ese sentido, pues me pareció súper interesante la propuesta que maneja Mauricio en relación a los afectos, pues la construcción de sus afectos tan personales, tan íntimos, tan cercanos. El mejor el que mejor la llevaba era su perrijo. El que menos se lo podría confrontar sería su perrijo. Pero los otros dos podrían haber, oye, ¿por qué me expones, no? Y bueno, rápidamente, nada más para cerrar, sí me parece importante mencionarte las otras dos participaciones que, si bien no van en este sentido, pues la importancia del impacto al colectivo social que tienen, ¿no? El planteamiento que hace Lorena de la presencia del cuerpo y la exposición del cuerpo en relación a este instrumento, y bueno, la implicación política que ha tenido este movimiento me parece súper interesante. Y bueno, por otro lado, lo que planteaba sobre el humor y esta perspectiva del humor, y este doble sentido del humor, pensaría yo que se podría abordar el humor, sí, como este sentido del humor, de la diversión, pero hay una investigación de una teatrista, Fernanda del Monte, sobre sus humores, y no es el humor como temperamento, sino el humor como este conjunto de expresiones que conforman parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y es muy fuerte también esa investigación en relación a confrontarse con que somos un conjunto de humores psíquicos y físicos, corporales, ¿no? Muy, muy buenísimo. Digo, a mí me gustó la perspectiva que le diste, Miki, ¿no? Que va por otro lado, pero sí de pronto yo te iba siguiendo y decía, ¿cómo me remitía de pronto a esta historia de Fernanda? Gracias por el espacio. Muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por
reitero, por el espacio para la conversación y sobre lo que me preguntabas, ¿dónde está la danza y dónde está la investigación como tal, más allá del proceso, ¿no? Y esta validez. Yo creo que como bailarín surge esta inquietud también a los vínculos afectivos. Viene un poquito antes y para dar una contextualización muy breve, la danza está presente conmigo en mi rol como docente, como educador, en mi encuentro de cómo estudié danza y no me desempeño todo el tiempo como bailarín e intérprete, sino también dentro de inicialmente una estabilidad económica y ahora como pasión, el educar y encontrarme con Migue puntualmente, pues con muchos y muchas, pero con Migue. Con Chris lo conozco desde hace 7 años y nos conocemos en una compañía de danza, como entrenándonos, y pues desde ahí surge nuestro vínculo, nuestra relación. Y creo que la danza me ha unido a ellos dos o con las personas con quienes comparto la danza, es en esta percepción, el reconocimiento de las personas que, por ejemplo, entran a mi clase, de las personas con quien bailo, de las personas cómo se mueven, cómo es este reconocimiento, no solo de una coreografía o una secuencia o un montaje, sino también de quienes la ejecutan. Y creo que esto va muy de la mano con lo que decías, Alejandra, hacia Claudia, de cómo es esta separación entre el arte y la vida, como lo menciono en la ponencia, y es entonces, viéndolo con Igor, entonces, cómo la danza o mis prácticas artísticas están relacionadas o presentes con él. Y creo que hay esta misma pregunta que hago va aislando arte y vida, cómo esto se relaciona con esto en vez de cómo están simplemente presentes. Y yo creo que la práctica de la danza me ha permitido no solo el compartir con otras y otros, sino también reconocer lo táctil, esto corpóreo que hay y que me involucra con Igor no solo entonces en un rol de apadrinador, mascota, sus necesidades, el paseo, la comidita, sino que también hay un vínculo, un cariño, un afecto con él a revisar también, me interesó revisarlo. Y es entonces nuevamente y cerrando esto como el vínculo que puedo ver desde la danza al compartir con otras y con otros cómo está presente, transportándolo en la investigación, particularizando en estos 3 seres a actividades cotidianas. No necesariamente, por ejemplo, con Miguel en la observación, no necesariamente a lo que pasaba solo dentro de la clase, sino que me di cuenta que tenía que compartir con él. Miguel tiene una condición de síndrome de Down y sentí en un inicio que tenía que compartir más con él fuera del aula para conocerlo mejor y como en una primera medida es en una estrategia pedagógica para conocerlo y cómo podía interactuar dentro de mi clase. Luego me di cuenta que ya no me importaba tanto él en la clase, sino él como persona y él como en relación conmigo. Igualmente con Chris, no estoy hablando entonces de cómo bailamos, de cómo ejecutamos algo, sino sobre todo qué es lo que pasa en estos momentos. Y bueno, con Igor no se baila, se juega, pero como esto, el consentirlo, el jugar, el mirarnos, también nos constituye dentro de una práctica corporal y afectiva. Gracias. Muchas gracias. Sí, es algo común. Quienes nos dedicamos a la danza nos llame tanto, nos parezca tan importante la cuestión de los afectos y eso que decías, ¿no? Es más importante la persona que la clase, que la danza misma, ¿no? Bueno, porque no son cosas separadas. Me llama mucho la atención que coincidamos tanto, ¿no? Desde lugares tan diferentes. Bueno, una último planteamiento para cerrar, un poco para Miquel y Lorena. Es muy interesante lo que nos están planteando, es diferente, digamos, contexto, diferente forma de construir, pero finalmente hay cosas en conjunto, ¿no? Que es como la performatividad del cuerpo en la protesta, y es, digo, nos están hablando de cosas muy específicas,
pero que de alguna manera hacen que es lo que me gusta mucho del planteamiento que haces, Lorena, hay una transformación del cuerpo que permite poner en juego en la protesta cosas que de otra manera quizá podrían ser más difíciles de expresar, ¿no? O digamos que tengan el impacto que tiene como lo hacen. Y bueno, aquí en México nos está hablando de la Ciudad de México, y la calle de la Ciudad de México es algo muy interesante, realmente, ¿no? Y hay muchas formas de protesta, algunas de ellas están relacionadas también con la percusión, con la danza, que no es una protesta quizá que se presente en una manifestación específica, en una marcha, sino que es más bien constante, ¿no? O sea, es una forma de resistencia cultural también que se mantiene en una práctica constante que está vinculada con la percusión y con la danza, que se presenta en todo el país, pero en la Ciudad de México particularmente creo que es muy, muy fuerte. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustaría, Lorena, si nos pudieras un poco hablar de cómo nos estás hablando de una época en que Colombia fue muy fuerte, me tocó observar desde lejos un poco ese fenómeno, pero Colombia ha cambiado en los últimos años, en el último año, entonces me gustaría un poco si pudieras como contarnos cómo se ha transformado su estar desde estos cambios, ¿no?, que se han generado ahora. Bueno, gracias por la pregunta, porque claro, por el carácter como del tiempo, uno no alcanza como a exponer todo eso. Pero digamos que algo que a mí también me parece muy importante a tener en cuenta es que el estallido social, al haber, digamos, reconfigurado esas fuerzas políticas, pues lo que sucedió en el terreno de la política formal fue que después vinieron las elecciones presidenciales, donde se generó la coalición del Pacto Histórico y de la cual pues Barbucana fue parte. Pues Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones, ¿no? La primera vicepresidenta mujer y afro del país, en la historia del país, y tal vez el primer gobierno progresista en la historia del país. Después del estallido, como después de toda movilización, viene una fase de repliegue, ¿no? Entonces, digamos que se puede interpretar de varias formas. Por un lado, pues hay un pueblo colombiano que está muy agotado de esas jornadas del estallido, especialmente las primeras líneas, cuyos jóvenes todavía aún están en la cárcel, muchos, y esperando como esta suerte pues de políticas que les cubran directamente, porque fueron jóvenes que pusieron muchos cuerpos mutilados y demás en el estallido. Entonces hay como un pueblo muy agotado, pero también por otro lado en este momento se están como recogiendo y se está empezando a documentar, a generar todos los archivos necesarios de defensa de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de todo tipo, que puedan, digamos, permitir hablar ya un poco en retrospectiva lo qué fue lo que pasó, porque es que hasta ahora fue algo tan inesperado y sociedad que hasta ahora siento que estamos preguntándonos como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hace 2 semanas aproximadamente fue la primera conferencia nacional del estallido social y digamos, uno puede decir que en la política, pues algo que dice Gustavo Petro es muy cierto y es, llegamos a la presidencia, pero no tenemos el poder, o sea, el poder de las maquinarias, el poder de todas las redes de corrupción, el poder de las empresas de las tierras, todavía obviamente lo tiene pues las clases tradicionales, pero sí hay obviamente, se empieza a ver, por ejemplo, las políticas de reforma agraria que se intentan empezar a poner en marcha, de reformas laborales y toda una serie como de esfuerzos. Entonces, digamos,
Es complejo, es muy complejo. No está fácil, por ejemplo, pensarse cómo será en 3 años en las siguientes elecciones el panorama, porque ahorita estamos en elecciones locales y realmente hay mucho poder pues del clientelismo, de la ultraderecha, del discurso de Petro no ha hecho nada, pero para poder defender al gobierno del pacto histórico nos toca es mirar en el largo plazo, pues, qué es lo que ha sucedido con Colombia, ¿no? Porque si uno lo mira en un año ni en 4 vamos a poder cambiar todo lo que acontece en este país tan violento, pero digamos, hay muchas perspectivas. Yo también creería y amo también de crítica que el pacto histórico debe continuar un trabajo como mucho más de la mano de los procesos pues comunitarios, de base y demás, y no olvidarlos porque fueron los procesos pues que también pararon el país, estallaron y convulsionaron, ¿no? Entonces eso sería. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo nada más, gracias también por por las ponencias, las participaciones de todos. Bueno, cabe resaltar que, digamos, hay estos dos encuadres, ¿no? Que quería comentar a los compañeros, que precisamente hay unos que están como adentro, ¿no? Están adentrándose en el rollo de la performatividad. En algún momento en un congreso, curiosamente en Colombia, estuvimos trabajando el tema de la performatividad con el trabajo de campo, ¿no? Antropológico. Entonces, eran discusiones súper interesantes, ¿no? Que a veces no teníamos mucho match precisamente por eso, ¿no? Por la versatilidad artística de un horizonte y la rigurosidad científica por el otro, ¿no? Entonces, surgen también como estas ideas, bueno, mi investigación de maestría y doctorado fue no tan autoperformativa porque sí tuve que hacer un encuadre, ¿no? Entonces, eso se lo digo como desde la experiencia. Yo, viendo las tres ponencias, pues sí, me hace como evocar y recordar como estos trabajos de los antropológicos de Bacuant, ¿no? O de Vargas Cetina, ¿no? La trova yucateca, en donde el autoperformativo termina convirtiéndose en algo muy interesante, ¿no? Para poder dialogar con otros horizontes, pero que también tiene este problema o esta suerte como de caer en un cierto eclecticismo, ¿no? O sea, tener como esas precauciones, o sea, son propuestas muy interesantes, pero también creo que lo que están aportando, y pues, les agradezco, es como ese efecto de presencia que genera acontecimientos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, eso creo que por la danza, por el teatro, por la misma protesta, bueno, la performance en la protesta, se convierten en acontecimientos, algo como lo que Fischer Lick te decía, ¿no? El acontecimiento y el efecto de presencia del estar ahí cuerpo a cuerpo con el otro que permite generar reflexividad. Entonces, yo nada más quería como comentarles eso. Si quieren, después le paso los textitos, ¿no? Pero pues nada más agradecer. Y nada más en la parte del humor, curiosamente, bueno, por la formación antropológica, el trabajo de campo nos genera muchas situaciones humorísticas, ¿no? Entonces, los invito a que cuando hagan sus etnografías o sus trabajos, se permitan, ¿no? Esta parte humorística de cada uno, ¿no? Porque van a ser datos incluso muy interesantes que ver, ¿no? Nada más sería como eso. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que fue muy interesante todas las participaciones, esta reflexión final, y pues vamos a dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Aquí nos vemos de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego y buen día para todas y todos y todas. Hasta luego, gracias. Cierro la sesión.